Los escucho. Bueno, pues digo, para que veas cómo no estamos a merced de la dictadura de la imagen. Hola, sí. Los escucho, pero no en la compu, los escucho en el teléfono. Sí, que es otra forma de hacer las cosas. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Ok. Pedro, pero no tengo altavoz en el teléfono, así que voy a tener que salir con el teléfono en la mano. Sí, no importa, sin problema. Órale. Así lo hacemos. Ya estamos al aire, Pedro, buenas tardes. Ya estamos al aire, Pedro, ¿nos escuchas? Pedro, ¿estás ahí? ¿Qué les digo? Pedro, ¿no nos escuchas? Pedro no nos escucha. Pedro, ¿nos escuchas? ¿Te escucho? Muy bien. Pedro, pues muchas gracias por tomar la llamada. Estamos haciendo un análisis de la gira del presidente López Obrador por Washington. ¿Cuál es tu primera lectura y sobre todo estas visitas especiales que ha hecho para dejar ofrendas florales en los monumentos a Abraham Lincoln y a Benito Juárez? Sí, mira, más allá del significado de la visita, que yo tendría que verlo con calma. Perdón, se escucha con eco. Yo creo que tienes que apagarle a la computadora. La apagué, el sonido. Bueno, algo está sucediendo. ¿Ahí me oyes bien? Ahí, a ver, por favor, habla tantito. Ahí sí, a ver, adelante. Bueno, te decía que más que hablar de la entrevista misma, de la visita misma, me gustaría hablar de estos símbolos históricos, estos dos personajes a los que visitó Andrés Manuel hoy en la mañana. Y bueno, Juárez, no habría que insistir en las razones, aparentemente, pero hay que insistir de manera cotidiana, porque durante 30 años se puso de moda la vieja visión conservadora sobre Juárez, que odia a Juárez, que engaña diciendo que Juárez es un hombre que traicionó a México, que quiso vender el territorio mexicano, que se entregó a los Estados Unidos, todo lo cual es absolutamente falso. Y lo hemos estado probando de manera sistemática todos los historiadores, de manera documentada, pero es muy difícil combatir a los youtuberos, combatir a los farsantes y a los falsificadores de la historia, que tienen años insistiendo en esta patraña sobre Juárez. Ahora bien, en síntesis y más allá de lo que pueda volverles a mandar desde mi Twitter, @historiapedro, para nosotros Juárez es, más allá de todos sus errores, que por supuesto los cometió, es el hombre que encabezó al grupo de mexicanos que convirtieron a México en un país. Cuando llega el grupo liberal al poder, México en realidad era un país de mentiritas, y convierten a México en un país real a partir de 10 años de guerra, primero 3 años de guerra civil, luego 7 años de resistencia contra una intervención extranjera, la cual, también nos han mentido sobre eso, fue derrotada en el campo de batalla. Entonces, sobre Juárez es la disputa de siempre, no hay nada nuevo bajo el sol, pero la nueva disputa es, ¿por qué Abraham Lincoln? ¿Por qué Andrés Manuel fue a poner una ofrenda floral en el recinto de homenaje a Lincoln, ahí en Washington, D.C.? Y bueno, más allá de que el tema es perfectamente pertinente y de absoluta actualidad, por ejemplo, hemos estado subiendo la carta mediante la cual el rey de los belgas pidió perdón a la República Democrática del Congo por las increíbles atrocidades del imperialismo belga en el Congo, y que salió la semana pasada, y que es muy pertinente porque nos recuerda lo que quiso hacer Andrés Manuel cuando le pidió perdón al reyecito de España, que por supuesto no tiene la estatura que tiene el rey de los belgas, o el rey belga, como dijo mi querido amigo Luis Fernando Granados en un análisis muy pertinente que se titula con absoluta precisión: un rey belga, el otro no. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que ver con el tema del racismo, del imperialismo, porque hay que ser muy ignorante para no saber que quien abolió la esclavitud en Estados Unidos fue Abraham Lincoln en 1862, durante la Guerra Civil Estadounidense, es decir, 63, es cierto, 1863, medio siglo después, de que se había hecho primero en México y 40 años después de que se hizo oficialmente en los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? 4 décadas de retraso en el sentido del respeto a los derechos civiles y humanos, ¿sí? Pero lo hizo Lincoln.
Y eso es lo pertinente. Pero también lo que yo he estado recordando es que siendo representante, es decir, diputado por Illinois, Abraham Lincoln se opuso a la guerra contra México, votó en contra de la declaración de guerra contra México en el Congreso gringo en 1846, y luego en 48, el 12 de enero de 1848, pronunció un muy famoso discurso en el que denunciaba la política del presidente Polk, el que nos declaró la guerra y el que mandó los ejércitos a invadir a México, de lo cual vino la rapiña de los territorios del norte, el robo imperialista de los territorios de California y Nuevo México, y la ratificación de la pérdida de Texas. ¿Sí? Abraham Lincoln hizo un discurso de una precisión histórica y política muy brillante, demostrando que el presidente Polk falseaba y mentía y que no tenía ninguna razón para declarar la guerra a México, y que en todo caso lo que ocurría era una agresión imperialista, monda y lironda y sin justificantes. Y eso hace, más allá de que Lincoln tenga muchos defectos, de que haya sido el presidente de un imperio, etc., eso hace que en México debamos tenerle cierto cariño también. Y luego, como tercera parte, y termino con eso, hay un momento histórico en el cual Juárez y Lincoln son presidentes de manera simultánea. Abraham Lincoln es presidente de los Estados Unidos de 1861 a su asesinato en 1866, y Benito Juárez todo ese tiempo también fue presidente de México, pero esos 5 años prácticamente son los años de la guerra contra los franceses, ¿sí? De la intervención francesa, y hay muchos conservadores mexicanos que no conocen historia o que ven los documentos sin criticarlos, sin analizarlos, que pretenden que México ganó la guerra gracias al apoyo de Lincoln. Y no, por supuesto que hay una simpatía mutua entre Lincoln y Juárez y entre los proyectos abolicionista y modernizador de Lincoln y nacionalista y soberanista de Juárez, pero no puede haber apoyo mutuo porque los dos están, todas las energías de Estados Unidos, todas, están metidas en la más violenta guerra que sufrió Estados Unidos en toda su historia. Estados Unidos perdió más gente en la guerra civil que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Estados Unidos perdió más soldados en la guerra civil que en las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán juntas. ¿Sí? Toda la potencia militar, económica, diplomática de Estados Unidos está metida en la guerra civil. Por supuesto que no puede hacer otra cosa en apoyo a México que declaraciones. Y al mismo tiempo toda la energía de la República Mexicana está metida en la resistencia contra los 50,000 invasores franceses y el puñado de aliados mexicanos que tenían aquí, ¿sí? Es decir, no podían hacer otra cosa en favor de Lincoln que declaraciones. Y cuando finalmente Estados Unidos gana la guerra en 1865, está tan agotado que tampoco puede apoyar a México, pero también Juárez ha tomado conciencia de que la guerra se debe ganar sin apoyo extranjero. Entonces, recibe los reconocimientos de Lincoln en los últimos meses de la vida de Lincoln, entre que termina la guerra y Lincoln es asesinado, pero no acepta ninguna ayuda material porque sabe que México debe ganar por su propia cuenta. Entonces, un tercer momento de Lincoln, de por qué Lincoln, es este paralelismo y amistad de las dos grandes guerras, de nuestros vecinos del norte y México, con dos presidentes, pues en la medida de lo posible y de sus tiempos, democráticos y progresistas. Bien, Pedro, pues gracias por darnos el contexto que nos permite entender el significado de las visitas, las ofrendas florales del presidente de México hoy en Washington ante las estatuas de los presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln. Pedro, no quisiera cerrar esta plática sin preguntarte qué significado le ves en términos políticos a esta irrupción de mexicanos con mucha alegría y con mucha presencia y mucho entusiasmo apoyando a un presidente mexicano en su visita a Estados Unidos, que me parece que es una estampa insólita. No he visto jamás a un presidente mexicano que haya recibido ese tipo de apoyos, por un lado, pero por otro,
puede ser el arranque de una mayor presencia, mayor impacto de la comunidad mexicana en asuntos públicos en Estados Unidos? Mira, la primera es fácil de responder. Para mí es sencillo entender lo que pasa allá, porque es lo que vemos el 90% de las veces que Andrés Manuel va a cualquier pueblo o ciudad dentro de la República Mexicana. O sea, en contra de lo que leemos en Twitter y en los medios de comunicación, mayoritariamente antiobradoristas, mayoritariamente golpistas incluso, como lo he explicado, la gente siempre se vuelca en favor de Andrés Manuel en las calles y en las plazas. Desde Tapachula hasta Tijuana y desde Chetumal hasta Matamoros, en todos lados. Entonces, no me extraña que también haya ocurrido allá, sobre todo también cuando Andrés Manuel ha resaltado la importancia fundamental de esos 30 millones de mexicanos que fueron echados del país por falta de oportunidades aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es natural que donde vaya Andrés Manuel, la gente lo respalde y con eso le dé mentiza a lo que leemos en Twitter, a lo que leemos en los medios de comunicación, sobre todo en un periódico de colores y en otro periódico de tonos azules y en las grandes televisoras, ¿no? Por otro lado, lo segundo, no lo sé, déjame medirlo, pero me encantaría que así fuera. Bueno. Sí, no sé, pero me encantaría que fuera así. Bien, Pedro, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener... Te perdí. ¿Perdón? ¿Nos escuchas ya? Perdí en la llamada. ¿Nos escuchas? Bueno, pues algo ha estado sucediendo con todo esto. Gracias, Pedro, gracias por esta oportunidad. Ya sabes que Producciones con lo que hay, hacemos las cosas como podemos, pero lo sustancial es que haya todo esto. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Bueno.